Ok, en cuanto a los conceptos básicos, muchos se preguntarán qué es la cadena de suministro y para qué sirven las organizaciones. Bueno, para entender el tema de la cadena de suministro, debemos entender primero algunos conceptos básicos como lo es la cadena de valor. La cadena de valor son actividades primarias y secundarias que generan valor a las organizaciones. Aquellas actividades primarias son las que impactan directamente a los procesos, por ejemplo, logística, producción, comercial, servicio al cliente. Y aquellas actividades secundarias son las de apoyo, son aquellas actividades que nos permiten y nos dan las herramientas necesarias para poder participar en las operaciones o en los procesos. Por ejemplo, recursos humanos, tecnología, compras, etcétera. ¿Por qué tenemos que partir de los conceptos básicos como son cadena de valor, actividades primarias y actividades secundarias? Porque es que las actividades primarias de la cadena de valor son aquellas actividades o aquellos gestores que participan directamente en la cadena de suministro. Para este caso, quiero que entiendan que los cambios dentro de la cadena de suministro que son necesarios, que se están presentando y que deben presentarse, van a impactar directamente a la comercialización y a la entrega final de nuestros productos a los clientes. En este orden de ideas, la cadena de suministro son cada uno de esos eslabones que nos permiten participar en cada una de las operaciones, tanto logística, producción, comercial y de servicio, para lograr el objetivo final, que es satisfacer la necesidad del cliente o el consumidor final. Por tal motivo, en cada uno de estos eslabones existen estrategias, existen indicadores, existe tecnología que nos permiten desarrollar nuestras operaciones. Puntualmente, los eslabones que participan dentro de la cadena de suministro son el eslabón de proveedores, el eslabón de producción, el eslabón de logística, el eslabón de comercial, el eslabón de canales de distribución y el eslabón de consumidores finales. Es importante identificar que para poder gestionar nuestra cadena de suministro debemos organizar cada uno de esos eslabones de una manera estratégica a partir de la gestión. Es decir, la gestión de aprovisionamiento involucra a todos aquellos procesos donde intervienen el eslabón de proveedores y procesos de abastecimiento y transporte primario. La gestión de producción involucra toda aquella materia prima que entra a un proceso de transformación desde el proceso de abastecimiento de materia prima hasta el proceso de producto terminado para su respectivo almacenamiento. Y la gestión de distribución involucra a toda aquella gestión de la logística bajo techo, la cual identificamos como alistamiento picking, packing, manejo y administración del inventario a través de diferentes herramientas tecnológicas que nos permitan identificar el producto dentro de nuestros almacenes, y el transporte o los nodos de distribución que nos permitan identificar los transportes que llevan el producto desde nuestras plantas de producción o almacenamiento hasta los centros de distribución y desde los centros de distribución a los canales de distribución. Por eso es importante identificar los tipos de transporte que nosotros vamos a trabajar, es decir, transporte primario y transporte secundario. Aquellos transportes primarios son los que identificamos como ese transporte que va desde las plantas o centros de distribución a los diferentes centros de distribución de la misma organización.
Y el transporte secundario es aquel transporte que va desde los centros de distribución o planta hasta los canales de distribución o consumidor final. Es importante analizar que dentro de la estructura y la gestión de la cadena de suministro existen 3 flujos como bases fundamentales para la administración y la eficiencia de nuestra cadena de abastecimiento. Estos 3 flujos son flujo de información, flujo financiero y flujo de material. En cuanto al flujo de información, nos permite identificar qué tecnología vamos a utilizar para poder administrar y para poder utilizar la información de una manera más organizada. Para esto existen diferentes tipos de software de gestión empresarial en todo el mundo, los cuales nos permiten administrar la información dentro de toda la cadena y poder satisfacer las necesidades de nuestro consumidor final. En este curso vamos a hablar de algunos software de gestión como por ejemplo SAP. Existen también herramientas de inteligencia de negocios como lo son Business Analyzer y Business Objects que nos permiten organizar la información y analizar la información. Más adelante entraremos al detalle de cómo funcionan estos software y estas herramientas tecnológicas para la administración de nuestra operación. Otro flujo muy importante es el flujo financiero. Es por eso que las personas que nos gusta administrar o somos afines en el tema de la administración y la gestión de la cadena de suministro, debemos tener conocimiento financiero. Por ejemplo, en el manejo de los inventarios hay que analizar y hay que tener en cuenta que los inventarios hacen parte del balance general de las empresas, es decir, los activos corrientes, como son inventario y flujo de efectivo. Por tal motivo, cuando nosotros dentro de nuestra cadena de suministro administramos un inventario, estamos administrando el patrimonio de la empresa. Otra variable financiera que nosotros debemos tener en cuenta y que les recomiendo que analicen muy bien, porque de esa variable dependen los resultados, el análisis de los resultados. Y es aquella variable que está dentro del PIG, como lo es el margen operacional. El margen operacional que nos permite identificar todos aquellos costos que asumimos dentro de las operaciones y que en comparación con lo que se factura nos da un resultado. Eso no quiere decir que es la utilidad, porque existen muchas más variables financieras para identificar la utilidad. Sabemos muy bien que dentro del PIG tenemos todo lo que es margen operacional, utilidad bruta, utilidad neta y utilidad retenida, que es cuando se reparten dividendos entre los diferentes socios de la organización. Es muy importante tener en cuenta este tema financiero porque dentro de nuestras operaciones muchos costos fijos, costos directos y costos y gastos variables están inmersos en nuestras operaciones y nosotros como gestores de la cadena de suministro debemos minimizar los costos y hacer que los procesos se optimicen de una manera estratégica, pero sin que se pierda la calidad del producto. Otro flujo muy importante es el flujo de material y básicamente sabemos y debemos identificar que dentro de nuestra cadena de suministro ingresa una materia prima para un proceso de conversión a producto terminado. En el tema del flujo de materiales debemos organizar nuestro abastecimiento de tal manera que contemos con el presupuesto y con las cantidades de materia prima para poder satisfacer la demanda del mercado. Bueno, entrando un poco en materia, nos gustaría enfocarnos un poco en el tema de lo que es la logística. En realidad, ¿cómo está la logística actualmente? Sinceramente, la logística ya no es como era antes, que era almacenamiento, transporte y distribución. La logística ha avanzado de tal manera en que no solamente han cambiado las técnicas y las estrategias operacionales en los modelos logísticos, sino que el enfoque de un logístico debe ser diferente. Este mensaje se los doy no solamente para los que están aquí en Colombia, sino los que están en otros países, para mis aprendices también. Miren,
enfoque de una persona que maneje logística o maneje la cadena de suministro, básicamente no debe conocer, no se enfoca solamente en conocer la producción, la logística de abastecimiento, logística de producción o logística de transporte y distribución. También el logístico debe conocer mucho el tema comercial. El logístico debe conocer el porcentaje de participación de los productos que están en el mercado y esos productos que en realidad estamos manejando dentro de nuestra cadena de suministro. El logístico en realidad debe conocer también aspectos financieros, porque los costos directos y los costos indirectos dentro de nuestra cadena de suministro básicamente impactan al margen operacional del PIB de las organizaciones. El logístico también debe tener conocimiento en este tema de la tecnología. La logística 4.0 maneja mucho el tema de la tecnología y la tecnología es vital para que la eficiencia y la efectividad de los procesos logísticos y producción sean con mayores resultados.